El procesamiento electrónico de datos, PED, se define como la técnica que consiste en la recolección de datos primarios de entrada, que son evaluados y ordenados para obtener información útil, que luego serán analizados por el usuario final para que pueda tomar las decisiones o realizar acciones que se estimen convenientes. Este procesamiento electrónico representa un principal avance técnico logrado en el mundo de los negocios. En otras palabras, podemos decir que se refiere a la utilización de métodos automatizados para representar y procesar los datos comerciales, almacenar actualizaciones aplicadas a un inventario, transacciones bancarias aplicadas a cuentas y archivos maestros de nuestros clientes, transacciones de reserva y venta de boletos, del sistema de reservas de una compañía aérea, la facturación de servicios públicos. Es decir, que éstas puede procesar grandes volúmenes de información similar y poder realizar diferentes análisis con cada una de esta información recolectada. Los pasos para realizar un procesamiento de datos son: elaborar un diagrama que permita identificar las entradas, archivos, programas y salidas de cada uno de los procesos. Su antecedente es el diagrama de flujo. Los elementos claves son los programas. Se confecciona el diagrama de procesamiento de datos y solo se identifican las salidas y programas. Los elementos restantes solo se identifican de forma genérica. Las etapas del procesamiento electrónico de datos comienzan con la recogida de datos. Este es el primer paso del procesamiento. Los datos se extraen de las fuentes disponibles, entre las cuales se encuentran los almacenes de datos. Es importante que las fuentes de datos disponibles sean fiables y estén creadas para que los datos sean recabados y así que sean de la más alta calidad posible. Seguidamente está la preparación de datos. Una vez recabados los datos, se pasa a la fase de preparación de datos. A menudo la llaman reprocesamiento. En la etapa que los datos en bruto se limpian y organizan para la siguiente fase del procesamiento. Durante la preparación de los datos en bruto, se verifican diligentemente para detectar errores. El objetivo es eliminar los datos erróneos. La introducción de datos. A continuación, los datos limpios se introducen en su destino, que puede ser una CRM o un almacén de datos, que se traduce a un lenguaje comprensible. La introducción de datos es el primer paso en que los datos en bruto comienzan a cobrar forma como una información reutilizable. El procesamiento. Durante esta fase, los datos ingresados en el ordenador de la fase anterior se procesan realmente para su interpretación. El procesamiento se efectúa por medio de algoritmos. Si bien el procesamiento sí puede variar ligeramente según cuál sea la fuente de datos que se estén procesando y su uso previsto. Después tenemos la salida e interpretación. La etapa de salida o interpretación es la fase en la que los datos resultan finalmente utilizables para los que no son científicos de datos, ya que estas ya están traducidas, son legibles y muchas veces se representan en forma de gráficos, videos, imágenes o texto. A partir de este momento, los miembros de una empresa ya pueden autogestionarse y utilizar los datos para proyectos analíticos. El almacenamiento de datos es la última fase del procesamiento de datos. Es cuando todos los datos están procesados y se almacenan para su futuro uso. Si bien hay alguna información que puede emplearse de inmediato, pero gran parte de esta tendrá una utilidad posterior. Algunos factores que deben considerarse en el sistema de procesamiento de datos son el volumen de operación o datos a procesarse, la complejidad de las operaciones, necesidad de respuesta rápida, la volatilidad de la información, la repetitividad y la relación costo-beneficio. Las funciones del procesamiento electrónico de datos son la validación, asegurarse que los datos suministrados son limpios, correctos y útiles. La clasificación,
Se ordenan los elementos a cierta secuencia o en diferentes conjuntos. La recapitulación: se reducen los detalles de los datos a sus principales puntos. La agregación, que es la combinación de múltiples piezas de datos. El análisis, que es la colección, organización, interpretación y representación de datos. Y la información, que es una lista detallada o resumen de los datos de la información computarizada. Los elementos del procesamiento electrónico de datos están constituidos en tres. El primero es el elemento material, el hardware, que está integrado por los componentes físicos, principalmente de la unidad central de proceso o CPU, que son las unidades periféricas de entrada y de salida. En segundo tenemos el elemento lógico, el software, que es el intermediario entre el usuario y el hardware y está compuesto por el conjunto de programas que mediante su ejecución hacen funcionar el computador. Y por último tenemos el elemento humano, el humanware, que es el elemento humano, como ya se indicó, participa en todos los niveles de desarrollo en las actividades de un sistema del procesamiento electrónico de datos. Modalidades de procesamiento electrónico de datos. La primera es por lotes, batch. En los primeros tiempos en el que se utilizaba el computador y aún en la actualidad para efecto de procesos de datos, se hace acopio de datos en lotes para luego procesarlos uno por uno, juntamente con los archivos específicos de datos vinculados con la operación que corresponda. A este modo de procesamiento se le llama procesos en lotes, batch o en serie, porque los datos de entrada deben colocarse en forma secuencial y en el mismo orden de los archivados. Modalidad en línea, online, conectado y disponible. Se refiere a las terminales conectadas a las computadoras y listas para su uso. Los sistemas en línea también son llamados interactivos porque implican una conversación entre el usuario y la computadora. El sistema en línea puede trabajar en lotes y en tiempo real. La modalidad en tiempo real y real time. Operar en tiempo real consiste en que las transacciones que se producen en las terminales se transmiten directamente al CPU y afecta en este mismo momento archivos o producen resultados que afectan al ambiente en donde se encuentran las terminales. Las terminales conectadas con el cable coaxial pueden estar a 1000 metros de distancia, manejando la misma clase de señales que internamente usa el CPU. La modalidad de teleprocesamiento, el teleprocessing. Los sistemas en línea remotos son aquellos que pueden operar terminales desde lugares sumamente distantes, utilizando para ello los medios de comunicación públicos, portadores de señales diferentes a los que utilizan internamente las computadoras, tales como las líneas telefónicas y las microondas. En este caso se dice que existe un procesamiento de datos a distancia, es decir, un teleproceso. Cuando se utiliza el teleproceso, se requiere de dos dispositivos electrónicos llamados módem, modulador y demodulador, uno en cada extremo del canal de comunicación, los que realizan el proceso de convertir las señales digitales provenientes de una terminal o de una computadora en tonos de audio. También convierte a través de estos tonos de audio en aplausos o señales digitales de un extremo, es decir, codifica y decodifica las señales. La auditoría y el procesamiento electrónico de datos. La verificación, el aseguramiento y los sistemas contables operativos y contables se dan en un ambiente de procesamiento electrónico de datos. Estos constituyen un tema determinante en el proceso de transparencia de la información contable. Las áreas que pueden cubrir la auditoría interna y de carácter general dentro de un contexto de seguridad de ambiente del PED podrían ser: primero, los controles de dirección tecnológica, fundamentados en el diseño de políticas, planes, objetivos de control, funciones, presupuestos para el desarrollo tecnológico. Los controles de orden legal, que son fundamentados en regulaciones o aspectos de orden jurídico aplicables a cada entidad. Podría considerarse el cumplimiento de contratos, etc. Controles de seguridad física,
fundamentados en protecciones a inundaciones, incendios, explosiones, cortes de energía, el vandalismo, las huelgas, el conatos de incendio y terremotos. Los controles de acceso, fundamentados en controles físicos y lógicos. Los controles de protección de datos, determinado por los datos y la información, la designación de responsables, usuarios y propietarios y los riesgos a que estén sometidos. Los controles de aplicación en producción, fundamentado en la continuidad de las operaciones, controles de entradas de datos, procesamiento y salida. Los controles de aplicación en desarrollo, fundamentados en lograr un entorno seguro, asegurando la incorporación de controles en los productos desarrollados. Ya efectuada la evaluación de cada uno de estos controles, los factores que deben considerarse para recomendar un determinado sistema de procesamiento de datos está dado en el volumen de operaciones y los datos a procesar, la complejidad en las operaciones, la necesidad de una empresa por una respuesta rápida y la volatilidad de la información y de la relación costo-beneficio que se ha de tener. La necesidad de controles de procesamiento electrónico de datos es indispensable implementar procedimientos de control que tomen en cuenta la naturaleza del flujo de información. Esto obedece a la necesidad de identificar la manera en la cual la información puede y es almacenada o modificada en los registros de computadoras, para así determinar la naturaleza de los controles a implantar. Esto no elimina los riesgos asociados derivados de los ambientes del procesamiento electrónico de datos, sino que los reduce. El control interno contable del PED. El procesamiento electrónico de datos ha invadido casi todas las actividades que son realizadas por la empresa. El control interno en un ambiente de PED requiere de personal responsable para su implantación y evaluación, amplios conocimientos de la teoría de controles, del funcionamiento de los equipos de computación y del hardware mismo. El objetivo principal por el que se implanta el control interno dentro de la función del PED es el reducir el riesgo asociado en este ambiente. El riesgo PED se refiere a la posibilidad de que la información no cumpla con alguna de sus características básicas o que pueda verse comprometido por el acceso de personas no autorizadas. Algunos tipos de controles internos para PED son aplicables a la organización y procesamiento de la información. Estos consisten en garantizar la rápida ubicación de la información y su adecuado procesamiento. Los aplicables al desarrollo y documentación de sistemas son controles que aseguran la adecuada documentación de estos a lo largo de sus CBDS. Los aplicables al acceso de la información y los que restringen el uso indiscriminado de la información. Y con esto concluimos lo que es el procesamiento electrónico de datos. Muchas gracias.